El desempeño de un sensor o de un instrumento de medida se puede definir por su comportamiento en régimen permanente, también conocido como régimen estático, y por su comportamiento en régimen transitorio, también conocido como régimen dinámico. El régimen permanente o estático se presenta cuando la entrada es constante, o también cuando ha transcurrido un tiempo suficiente para que la salida haya alcanzado su valor final, o cuando la entrada cambia muy lentamente. El comportamiento de los sensores en el régimen permanente se define por medio de lo que se conoce como características estáticas. Por otro lado, tenemos que el régimen transitorio o dinámico indica la evolución del sistema hasta que la salida alcanza su valor final ante una variación en la entrada. Y tenemos que el comportamiento de los sensores en el régimen transitorio se define por medio de lo que se conoce como características dinámicas. En esta oportunidad vamos a estudiar las características estáticas de los sensores, como lo son el rango, el alcance, el error, la exactitud, la precisión, la incertidumbre, la zona muerta, la sensibilidad, la resolución, la histéresis y la linealidad. A continuación vamos a revisar cada una de estas características estáticas de los sensores. En primer lugar tenemos el rango, también conocido como campo de medida y en inglés como range. El rango se define como el espectro o conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida o de transmisión del instrumento. El rango se expresa estableciendo los dos valores extremos, es decir, el límite inferior y separado el límite superior. Supongamos que tenemos un sensor de temperatura que mide entre 100 y 300 grados Celsius. Entonces el rango lo expresaríamos de esta forma: límite inferior y separado el límite superior. Y damos las unidades correspondientes a la medida del instrumento. Teniendo esto en cuenta, entonces, ¿cuál sería el rango de este manómetro? Aquí en la carátula del manómetro podemos ver que él maneja dos unidades de medida, en color negro, PSI, y en color rojo, kilopascal. Entonces, si quisiéramos expresar el rango en unidades de PSI, tendríamos el límite inferior, que sería 0, y tendríamos el límite superior, que sería 100. Entonces, de esta forma, expresamos el rango de 0 a 100 PSI. Y en la escala de kilopascal tendríamos como límite inferior 0 y como límite superior 700. Entonces el rango sería de 0 a 700 kilopascal. En segundo lugar tenemos el alcance, también conocido como fondo de escala y en inglés como span o full scale. Esta característica la vamos a encontrar abundantemente en los catálogos de los sensores. Y en aquellos catálogos que vengan en inglés lo encontraríamos como full scale o resumido con las letras F y S. El alcance se define como la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del rango del instrumento. Suponiendo que tenemos un sensor de temperatura con un rango de 100 a 300 grados Celsius, entonces el alcance sería la diferencia entre el límite superior, que en este caso son 300 grados Celsius, y el límite inferior, que en este caso son 100 grados Celsius. Si hacemos esta diferencia, nos daría un alcance de 200 grados Celsius. Teniendo esto en cuenta, entonces, ¿cuál sería el alcance de este manómetro? En la escala de PSI tendríamos como límite superior 100 y como límite inferior 0. Entonces hacemos la diferencia entre 100 y 0 y esto nos daría un alcance de 100 PSI. Por otro lado, si utilizamos la escala de kilopascal, tendríamos como límite superior 700 y como límite inferior 0. Hacemos la diferencia entre el límite superior 700 menos el límite inferior, que es de 0, nos daría un alcance de 700 kilopascal. En tercer lugar tenemos el error. El error de una medida es la desviación entre el valor real de la variable medida
y el valor leído por el instrumento. Si expresamos esto de forma matemática, tendríamos que el error es igual al valor real menos el valor leído por el instrumento. También podríamos calcular el error absoluto, que sería igual al valor absoluto entre el valor real menos el valor leído por el instrumento. O también podríamos calcular el error relativo, que es igual al error absoluto dividido en el valor real de la variable medida, y este cociente iría multiplicado por 100. Este error relativo es una indicación porcentual de la desviación entre el valor real y el valor medido. Los errores son el resultado de las imperfecciones de los instrumentos y de las variables parásitas que afectan el proceso. En cuarto lugar tenemos la exactitud. La exactitud es conocida en inglés como accuracy y se define como la cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud medida. En otras palabras, podríamos decir que la exactitud es el grado de aproximación al valor verdadero. La exactitud define los límites de los errores cometidos cuando el instrumento se emplea en condiciones normales de servicio durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. A pesar de que estamos hablando de la exactitud del instrumento, esta característica se expresa en términos de inexactitud, es decir, de cuánto le falta al instrumento para acercarse al valor verdadero de la magnitud medida. Por ejemplo, supongamos que tenemos un instrumento, un sensor de temperatura, con un rango entre 0 y 300 grados Celsius, que se usa para medir un proceso que se sabe a ciencia cierta que se encuentra a 150 grados Celsius. Pero la lectura del instrumento indica una temperatura de 149.98 grados Celsius. Entonces calcularíamos el error entre el valor real de la magnitud medida y el valor medido por el instrumento. Entonces tendríamos 150 grados Celsius como el valor real de la temperatura del proceso menos 149.98 que fue la lectura del instrumento. Y esto nos daría un error de 0.02 grados Celsius. Es decir, esta sería la inexactitud del instrumento. Entonces, a pesar de que estamos diciendo cuánto le faltó al instrumento para acercarse al valor real de la magnitud medida, esta sería la característica conocida como la exactitud. Diríamos en este caso que el instrumento tiene una exactitud de 0.02 grados Celsius. Existen principalmente 4 formas de expresar la exactitud. La primera es como porcentaje del alcance, la segunda directamente en unidades, la tercera como porcentaje de la lectura y la cuarta como porcentaje del valor máximo de lectura. Para poder entender cada una de estas formas de expresión de la exactitud, vamos a considerar un ejemplo. En este ejemplo, vamos a suponer que tenemos un sensor de temperatura con un rango entre 100 y 300 grados Celsius que nos entrega una lectura para un determinado proceso de 150 grados Celsius. En la primera forma de expresión podríamos encontrar, por ejemplo, una exactitud de más o menos 0.5% del alcance. O si el catálogo viniera en inglés, encontraríamos más o menos 0.5% FS. Recordemos que FS es full scale, es decir, el alcance del instrumento. Entonces aquí el primer paso sería determinar el alcance del instrumento. Para el caso de este sensor de temperatura, el alcance sería el límite superior, que son 300 grados Celsius, menos el límite inferior, que son 100 grados Celsius. Esto nos daría un alcance de 200 grados Celsius. Y una vez tenemos el alcance, entonces calculamos cuánto sería el más o menos 0.5% de ese alcance de 200 grados Celsius. Eso nos daría más o menos 1 grado Celsius. Entonces esa sería la exactitud del instrumento. Esto quiere decir que si el instrumento entrega una lectura de 150 grados Celsius, en realidad esa lectura sería 150 más o menos 1 grado Celsius.
O sea, el valor real estaría oscilando entre 149 y 151 grados Celsius. En la segunda forma de expresión nos dan la exactitud como un número acompañado de las unidades que mide el instrumento. Por ejemplo, para este sensor de temperatura podríamos tener una exactitud expresada como más o menos 1 grado Celsius. Entonces con esto sabríamos que si la lectura es de 150 grados Celsius, realmente esa lectura sería 150 más o menos 1 grado Celsius. O sea, la lectura estaría oscilando entre 149 y 151 grados Celsius. La tercera forma de expresar la exactitud sería como porcentaje de una lectura específica. Por ejemplo, para el caso de este sensor de temperatura, el fabricante nos podría decir que la exactitud es de más o menos 1% de una lectura de 150 grados Celsius. Entonces tomamos el valor de esa lectura y le calculamos el 1%. Y con esto tendríamos una exactitud del instrumento de más o menos 1.5 grados Celsius. Entonces, si la lectura del instrumento es de 150 grados Celsius, realmente sería 150 más o menos 1.5 grados Celsius. Eso quiere decir que la lectura se encontraría entre 148.5 y 151.5 grados Celsius. En el cuarto lugar tenemos la exactitud como porcentaje del valor máximo de lectura. Entonces, para el caso de este sensor de temperatura, el fabricante nos podría decir que posee una exactitud de más o menos 0.5% del límite superior del rango, que en este caso son 300 grados Celsius. Entonces calculamos el 0.5% de 300 y con eso tendríamos una exactitud del instrumento de más o menos 1.5 grados Celsius. Entonces, si la lectura del instrumento es de 150 grados Celsius, realmente sería 150 más o menos 1.5. Eso quiere decir que la lectura se encontraría entre 148.5 y 151.5 grados Celsius. De estas cuatro formas de expresar la exactitud, las más comunes y las que más vamos a encontrar en catálogos son la forma 1 y la forma 2, siendo más frecuente la forma 1, expresar la exactitud como porcentaje del alcance del instrumento. En quinto lugar tenemos la precisión, conocida en inglés como precision. La precisión es la cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas muy próximas unas a otras. En otras palabras, podríamos decir que la precisión es el grado de dispersión entre lecturas. Muchas veces existe confusión entre estas dos características que acabamos de revisar, entre la precisión y la exactitud. Así que en esta oportunidad vamos a ver un ejemplo muy sencillo con el cual podemos ver las diferencias que existen entre estas dos características. Para este ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos manómetros, el manómetro A y el manómetro C. Y con estos manómetros vamos a medir un proceso que se sabe a ciencia cierta que se encuentra a 150 psi de presión. Entonces empezamos utilizando el manómetro A, lo instalamos en la tubería de ese proceso y la primera lectura que nos arroja es de 52 psi. Luego volvemos a medir y nos da una lectura de 52.2 psi. Volvemos a medir y nos da una lectura de 51.9 psi. Volvemos a medir y nos da una lectura de 152.1 psi. Y realizamos una última lectura que nos da 151.8 psi. Luego de estas 5 lecturas del manómetro A, quitamos este manómetro e instalamos el manómetro C en ese mismo proceso que sabemos a ciencia cierta que se encuentra a 50 psi. La primera lectura de este manómetro C nos indica un valor de 50 psi. La segunda nos dice 49 psi. La tercera nos indica un valor de 51 psi. La cuarta, un valor de 49.5 psi. Y la quinta y última lectura nos indica un valor de 50.3 psi. Entonces, a partir de estos datos,
¿Qué podríamos decir acerca de estos dos manómetros? ¿Cuál es más preciso y cuál es más exacto? Para poder determinar cuál es más preciso y cuál es más exacto, tenemos que recordar las definiciones de estas dos características. La precisión es la cualidad de un instrumento por la cual tiende a dar lecturas próximas unas a otras. Es el grado de dispersión que hay entre las lecturas, mientras que la exactitud es el grado de aproximación al valor verdadero de la magnitud medida. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones, tendríamos que el manómetro más preciso sería aquel que tenga sus lecturas más cerca entre sí. Y podemos ver que en este caso sería el manómetro A, ya que estas lecturas están mucho más cerca entre sí que estas lecturas del manómetro C. Y el manómetro más exacto sería aquel que se encuentra más cerca al valor verdadero de la magnitud medida. Entonces en este caso sería el manómetro C, ya que estas lecturas se encuentran más cerca al valor verdadero, que es de 50 psi, que estas lecturas que se distanciaron aproximadamente en 2 psi del valor verdadero. Estas diferencias entre la exactitud y la precisión también las podemos ejemplificar con un tiro al blanco, suponiendo que tenemos 4 tiradores. El primer tirador realizó estos diferentes disparos. Podemos ver que estos disparos se encuentran muy cerca al centro y también se encuentran muy cerca entre sí. Entonces diríamos que es un tirador exacto y preciso. En el caso del segundo tirador, tenemos que los disparos también se encuentran muy cerca entre sí, pero se encuentran alejados del centro. Entonces diríamos que es un tirador inexacto porque no se acerca al valor deseado, al valor real, pero es preciso porque sus tiros se encuentran cerca entre sí mismos. En el caso del tercer tirador, podemos ver que los tiros se encuentran muy lejos entre sí, pero aproximadamente, haciendo un promedio, podríamos decir que se acercaron al centro. Entonces sería un tirador exacto, pero impreciso. Y en este último caso tendríamos el cuarto tirador. Podemos ver que estos tiros se encuentran lejos entre sí y también se encuentran lejos del centro del tiro al blanco. Entonces diríamos que es un tirador inexacto e impreciso. Retomando la característica de la precisión, es muy importante tener en cuenta que los instrumentos se encuentran diseñados para ser precisos, pero se descalibran con el uso. Por lo tanto, deben reajustarse para ser exactos. Esto quiere decir que la precisión de un instrumento no cambia, mientras que su exactitud sí puede cambiar. Y es entonces cuando tenemos que hacer un reajuste, un proceso de calibración para poder restaurar la exactitud del instrumento. También es importante tener en cuenta que la precisión es sinónimo de repetibilidad. Por lo tanto, en los catálogos también la podemos encontrar bajo este nombre. En sexto lugar tenemos la incertidumbre, que en pocas palabras se define como la duda que existe acerca del resultado de cualquier medición. Resulta que cuando se realiza una operación de calibración, el instrumento que se va a calibrar se compara con un instrumento patrón para averiguar si el error se encuentra dentro de los límites dados por el fabricante. Como el instrumento patrón no permite medir exactamente el valor verdadero, ya que tiene su propio error y además intervienen diversas fuentes de error, entonces no es posible caracterizar la medida por un único valor, lo que da lugar a la característica conocida como incertidumbre. Dentro de las fuentes de incertidumbre, además del propio error del instrumento patrón, podemos encontrar la naturaleza de la magnitud que se mide, el instrumento de medición, el observador y las condiciones ambientales. Esta última fuente de incertidumbre es muy importante y es por ello que los procesos de calibración de los instrumentos se realizan en una atmósfera controlada, bajo ciertas condiciones de temperatura, presión y humedad relativa. En séptimo lugar tenemos la zona muerta,
también conocida como banda muerta y en inglés como dead zone o dead band. La zona muerta se define como el rango de variación de la señal de entrada que no produce un cambio apreciable en la señal de salida. Esto lo podemos ver mejor con esta gráfica, donde en el eje X tenemos el porcentaje de la señal de entrada aplicada al instrumento y en el eje Y tenemos el porcentaje de la señal de salida, que sería la respuesta a la señal de entrada. Aquí tendríamos el inicio de la gráfica, estaríamos en 0% de señal de entrada y 0% de señal de salida. A partir de este punto se empieza a aumentar la señal de entrada y podemos ver que a pesar de que se aumenta la señal de entrada, la salida se sigue manteniendo en el 0%. Entonces, esta zona o esta banda en la cual la señal de entrada está variando, pero no tenemos un cambio apreciable en la señal de salida, sería lo que se conoce como banda muerta. Luego, a partir de este punto, sí podemos ver cómo a medida que aumenta la señal de entrada, aumenta también la señal de salida. Y luego acá en este punto, cuando se va a realizar el cambio, podemos ver que en este punto se empezó a disminuir la señal de entrada. Pero a pesar de que se disminuyó la señal de entrada, la salida se sigue manteniendo en el 100%. Entonces acá también tendríamos una zona muerta o banda muerta. A pesar de que varía la señal de entrada, no se produce un cambio apreciable en la señal de salida. Y luego a partir de este punto sí podemos ver cómo a medida que va descendiendo la señal de entrada, va descendiendo la señal de salida. Este concepto de la zona muerta también lo podemos ver en esta otra gráfica, donde en el eje X tenemos la variable medida y en el eje Y tenemos la lectura dada por el instrumento. Podemos ver que tanto para la derecha del eje Y como para la izquierda del eje Y aparece esta zona en la cual, a pesar de que se varía la señal de entrada al sensor, la lectura del sensor sigue siendo 0. No hay un cambio apreciable en la señal de salida a pesar de que varía la señal de entrada. Entonces toda esta zona sería lo que conocemos como la zona muerta. Ya podemos ver que a partir de este punto, a medida que continúa aumentando la variable medida, el sensor ya empieza a dar una lectura que también va aumentando. O lo podemos ver también a partir de este punto, como a medida que va disminuyendo la variable medida, la lectura del instrumento también va indicando esa disminución. La zona muerta se debe a factores como la fricción, inercias y manifestaciones que impliquen almacenamiento o intercambio de energía. La zona muerta es una característica muy usual en las válvulas de control, donde hay ciertos rangos o ciertas bandas donde la válvula, a pesar de que se le envíe señal de entrada, bien sea señal eléctrica o señal neumática, dependiendo de la válvula, ella no responde con un cambio apreciable en la señal de salida, que sería el flujo entregado. Normalmente, esas zonas muertas de las válvulas de control aparecen en los inicios y finales del recorrido, es decir, en la transición entre cierre total a apertura o entre la transición de apertura total a una disminución en el porcentaje de apertura. En octavo lugar tenemos la sensibilidad, que también es conocida como ganancia y en inglés como sensitivity, scale factor o gain. La sensibilidad se define como la razón entre el incremento de la señal de salida y el incremento de la señal de entrada. Es decir, sería señal de salida sobre señal de entrada y por lo tanto tendría las unidades de la señal de salida sobre las unidades de la señal de entrada. Por ejemplo, si revisamos el catálogo de un sensor de temperatura LM35, vamos a ver que el fabricante nos dice que este sensor posee una sensibilidad de 10 milivoltios sobre grados Celsius. Es decir, que la salida de este sensor es un voltaje y esa salida la entrega ante una determinada entrada, que en este caso sería la temperatura del medio.
en grados Celsius. Lo que nos indica la sensibilidad de este sensor es que por cada grado Celsius que se aumente la temperatura, el sensor entregaría una salida de 10 milivoltios. La sensibilidad es una característica muy importante porque nos permite calcular cuál sería la señal de salida ante un incremento de la señal de entrada, o también cuál sería la entrada que produce una determinada salida del instrumento. Veamos esto mejor con algunos ejemplos. Para estos ejemplos vamos a considerar el sensor de temperatura LM35, que tiene una sensibilidad de 10 milivoltios por grado Celsius. Entonces, en este primer ejemplo queremos saber cuál sería la salida del sensor si la temperatura del medio es de 50 grados Celsius. Entonces, en este caso, lo que hacemos es multiplicar la sensibilidad por esa temperatura de 50 grados Celsius. Y eso nos daría una salida de 500 milivoltios, es decir, 0.5 voltios. Entonces, con esto sabemos que si el medio donde se pone el sensor está a 50 grados Celsius, el sensor debería entregar una salida de 500 milivoltios. Ahora, en este otro ejemplo tenemos que estamos midiendo con el sensor una temperatura y el sensor nos entrega una salida de 250 milivoltios y queremos saber cuál sería la temperatura del medio. Entonces, para este caso lo que tenemos que hacer es calcular el recíproco de la sensibilidad, es decir, 1 sobre la sensibilidad, que en este caso es 10. Esto haría que se inviertan las unidades de la sensibilidad. Ahora tendríamos en la parte superior grados Celsius y en la parte inferior milivoltios. Este valor lo tomamos y lo multiplicamos por la señal de salida, que es de 250 milivoltios. Y esto nos daría que el sensor estaría midiendo una temperatura de 25 grados Celsius. Con estos ejemplos podemos ver que la sensibilidad nos permite calcular cuál sería la señal de salida del instrumento ante una determinada señal de entrada o cuál sería la señal de entrada que provoca una determinada señal de salida. A partir de la definición de la sensibilidad que revisamos anteriormente, siendo esta la razón entre el incremento de la señal de salida y el incremento de la señal de entrada, podemos establecer que los instrumentos más sensibles son capaces de detectar cambios más pequeños de la señal de entrada. En noveno lugar tenemos la resolución, conocida en inglés como resolution. La resolución se define como la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación del instrumento. En el caso de los instrumentos indicadores, es decir, los instrumentos que poseen una escala graduada, es muy fácil detectar la resolución, ya que sería el mínimo cambio que se puede detectar en la escala graduada del instrumento. En el caso de este manómetro tenemos dos escalas, la de color negro en PSI y la de color rojo en kilopascal. Entonces, en el caso de la escala en PSI, aquí tenemos 0, aquí tenemos 20, o sea que esta raya gruesa equivaldría a 10 PSI. Y como tenemos estos intervalos de las rayas pequeñas, cada rayita de esas equivaldría a 2 PSI. Entonces, la mínima variación que puede detectar este sensor es 2 PSI. Esa sería la resolución. En el caso de la escala en kilopascales, acá tenemos 0, aquí tenemos 100, entonces cada rayita equivaldría a 20 kilopascal. Entonces esa sería la resolución en estas unidades de medida. En el caso de otros instrumentos y otros sensores que no sean indicadores, es decir, que no tengan esta escala graduada, el fabricante en el catálogo nos da la resolución y normalmente esa resolución viene expresada como porcentaje del alcance. La resolución es una característica importante ya que en algunos sensores e instrumentos de medida una variación continua de la señal de entrada no da lugar a una variación continua de la señal de salida, sino que se tiene un comportamiento escalonado, donde la mínima variación
perceptible viene determinada por la resolución. En décimo lugar tenemos la histéresis, también conocida como error de histéresis. La histéresis se define como la desviación que se produce en la señal de salida para un mismo valor de la señal de entrada cuando se llega desde sentidos contrarios. En pocas palabras, podríamos definirla como la dependencia de los estados anteriores. Estas definiciones de la histéresis las podemos ver mejor con esta gráfica. Aquí tendríamos la señal de entrada en el eje X y la señal de salida del instrumento en el eje Y. La gráfica comienza en el 0, 0 y a medida que se va produciendo aumento de la señal de entrada, la señal de salida va aumentando. Entonces tendríamos que el instrumento responde con esta curva a medida que se va aumentando la señal de entrada. Luego, al llegar acá al punto máximo y producir ahora disminución de la señal de entrada, el instrumento ya no volvería por esta curva hasta el 0, 0, sino que baja por esta otra curva hasta llegar al 0, 0. Entonces, para un mismo valor de la señal de entrada, por ejemplo, este valor, tendríamos que se obtuvo este valor de la señal de salida cuando se iba aumentando la señal de entrada, cuando iba subiendo, y tenemos este otro valor de la señal de salida cuando se iba disminuyendo la señal de entrada, es decir, cuando iba bajando. Entonces, esa diferencia que se produce en la señal de salida para un mismo valor de entrada cuando se llega desde sentidos contrarios, es decir, cuando se va subiendo y cuando se va bajando, es lo que se conoce como error de histéresis o simplemente como histéresis. Los fabricantes suelen expresar la histéresis como un porcentaje del alcance. También podemos calcular esta característica a partir de la curva de calibración, donde el porcentaje del error de histéresis sería igual a la máxima desviación, es decir, la máxima diferencia que existe entre la señal de salida mientras se va subiendo y mientras se va bajando para un mismo valor de la señal de entrada, dividido en el alcance del instrumento y eso multiplicado por 100. En último lugar, tenemos la característica conocida como linealidad, también conocida como no linealidad o error de linealidad. Esta característica se define como la máxima desviación de la curva de calibración con respecto a la línea recta por la cual se aproxima el comportamiento. Normalmente el comportamiento de un instrumento de medición se aproxima a una recta que pasa por los puntos del 0 y el 100% de la variable medida. Esto lo podemos ver acá en esta gráfica. Tendríamos que el comportamiento real del sensor es esta curva de color rojo y el comportamiento aproximado desde el 0% de la variable medida hasta el 100% de la variable medida sería esta recta en color azul. Entonces, la máxima desviación que exista entre esa curva y la recta sería lo que se conoce como la linealidad, el error de linealidad o la no linealidad. Normalmente los fabricantes suelen expresar esta característica como porcentaje del alcance. Con esto hemos terminado este video de introducción a las características estáticas de los sensores. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Próximamente estaremos realizando algunos ejemplos y ejercicios de cómo manipular todas estas características para poder obtener el comportamiento de los sensores y también de cómo manipularlas para poder realizar selección de los sensores más adecuados para un determinado proceso.